Y de la Universidad Nayarit, el maestro Abraham Mesa, haremos un par de comentarios. Recuerden que en el programa, nuestro programa, trata de seguir alguna lógica en términos de que empezamos por la hegemonía, el sistema de educación superior norteamericano, y luego vemos las grandes influencias que ha habido particularmente para la universidad o el sistema de educación superior en México, que sería Alemania, que no lo vimos, y Francia. Junto con esto, junto con lo que vamos a ver la próxima semana, la idea es tener una visión de estas grandes influencias. Mi sugerencia sería ver a la luz de esto la presentación de hoy y tratar de relacionarlo con las condiciones de nuestro sistema en México. De hecho, la presentación de la doctora estuvo orientada hacia esa comparación. Pero ¿qué significa comparar? ¿Se acuerdan? Que es otro de los grandes temas del curso o algo que subyace. Es factible comparar, por ejemplo, el gasto por alumno en el sistema francés contra el gasto por alumno en el sistema mexicano. Pues sí, si es posible, pues ya hoy los presentó. La pregunta es cuál es la pertinencia o la manera de sacar conclusiones pertinentes. ¿Se acuerdan un poco de la presentación inicial del doctor Manuel Gil acerca del problema de la comparación y las condiciones para poderlo hacer en términos de igualdad? ¿Sí? Esa sería una cuestión. La otra, pensar cómo nuestro sistema de educación superior mexicano, si realmente está respondiendo a esas supuestas influencias que se han tenido. Realmente le debemos gran parte de nuestra organización, por ejemplo, en la UNAM, al sistema francés, como normalmente lo escuchamos. Por ejemplo, la separación entre la docencia y la investigación, que esa va a ser después una de las preguntas en términos de la función de educación. Por ejemplo, la doctora tocó un tema interesante, nada más que se quedó ahí un poco. ¿Realmente el sistema de educación superior, las universidades francesas son autónomas? Por ejemplo, ¿en qué sentido? ¿Es lo mismo la autonomía de nosotros que la autonomía del sistema francés? Ahí lo dejo un poco como para que lo piensen en términos de el problema que tenemos de fondo, que es la comparación. ¿Recuerdan cómo se llama nuestro curso? Educación superior comparada, y que está ahí el problema del método. Entonces tenemos una gráfica, nos pusieron hasta el extremo izquierdo en nuestra gráfica, ¿no? Y los franceses están en el extremo derecho, ¿no? Bueno, entonces la pregunta es, ¿sí se puede? ¿Es válido? ¿Sí? Tenerlas como presentes. Bien. En realidad estaba haciendo un poco de tiempo para que los colegas de Oaxaca, que no les habíamos informado con el tiempo suficiente para que intervinieran. Entonces, pregunto allá en nuestra cabina, ¿ya está lista la Universidad Autónoma de Oaxaca, de Benito Juárez, para intervenir? ¿Sí? Sí, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Viridiana. Sí, Viridiana. Buenas tardes. ¿Todos cómo están? ¿Están bien? Bien. Pues difícil la cosa, pero bien. Bien, pues un saludo fraternal desde aquí. Entonces, escuchamos su intervención. Gracias, doctor. Bueno, ya una pregunta a la vez para examinar. Y la pregunta es educación privada en Francia, y si hay diferencia en indicadores de calidad de educación pública. Un favor, ¿nos podría repetir las preguntas? Tuvimos muy mala recepción. Lo único que alcanzamos a oír fue algo así como... Si nos la repite... Ok, claro. ¿Qué tan cara es la educación privada? Y si hay diferencia en indicadores de calidad educativa respecto a la educación pública. Ahora sí se escucharon muy bien y muy provocadoras las preguntas. De eso se trata.
¿Es toda su intervención? De acuerdo. Esas dos preguntas, en términos de calidad y la comparación. Bien. ¿Hay otra? Sí, ya. Hola, buenas tardes. Hola. ¿Me escuchan ahí? Muy bien. Ok. Mi inquietud es en cuanto al comentario en relación al diploma de Estado que les otorgan al egresar de las universidades. ¿A qué se refiere con diploma de Estado? O sea, propiamente lo emite el Estado. Y la otra es, menciona que los jóvenes que salen del liceo presentan un examen y es un título, bueno, no entendí muy bien esa parte, que les otorgan un título y que dependiendo del puntaje que obtienen es como las posibilidades o las ventajas que tienen para ingresar al siguiente nivel. Esas dos serían mis inquietudes. Gracias. Bueno, voy a responder primero esta, del examen del liceo, el baccalaureate. Cuando los estudiantes de preparatoria o del liceo terminan, tienen que hacer un examen. Este examen se llama baccalaureate, o el título, digamos que es el examen y el título que obtienen. El título es baccalaureate o el bachillerato, y este examen tienen un puntaje los estudiantes, como aquí, por ejemplo, los que van a ingresar a la UNAM, que tienen un puntaje, que el puntaje no es que les permita acceder a la universidad. El título en sí, o sea, tener el baccalaureate, les permite acceder a la universidad o a cualquier tipo de institución que ellos quieran, dependiendo si hay selección o no. Pero que los estudiantes obtengan un buen puntaje puede ayudarles en instituciones donde hay selección, que hay entrevistas y que los profesores revisan los expedientes de los estudiantes. Entonces, no es el puntaje el que determina si entran o no, sino tener el título. No sé si quedó más claro. En cuanto a si es cara la educación privada, si lo comparamos con la pública en Francia, es mucho más cara. Puede alcanzar hasta los 1,000 euros anuales, ¿no? Dependiendo también el tipo de institución o la institución a la que se inscriban. Entonces sí es más o menos cara, puede ser comparable con o más o menos en el rango de lo que puede costar a lo mejor una formación en Estados Unidos en una universidad, no como Harvard o no como Yale, que son mucho más costosas. En cuanto a la diferencia entre calidad educativa respecto a pública y privada, les mencioné que las instituciones públicas hay contractuales y no contractuales, las que firman un contrato con el Estado. Entonces, estas, al firmar el contrato con el Estado, se apegan a las normas o a las regulaciones del Estado. Es decir, todas las evaluaciones, la homologación de títulos y de contenidos también aplica para ese tipo de universidades. Entonces, la calidad, digamos que es similar tanto en una pública como en una privada. Y respecto al diploma de Estado, las instituciones, el diploma de Estado es el nombre del grado que otorga. Es como por ejemplo, aquí el diploma o el título de licenciado en tal, allá se llama diploma de Estado, dependiendo el tipo de formación que tengan los estudiantes. O sea, sí es un diploma que otorgan las universidades, pero que el Estado reconoce, o sea, reconoce para ciertas profesiones. Por ejemplo, ser ingeniero, y para poder ejercer como ingeniero se requiere tener un título que el Estado reconozca. Bien. Nayarit, ¿están listos para su intervención? Maestro Mesa. Sí, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, muy bien, todo bien. Bien, nosotros tenemos 6 preguntas. Bueno. La número 1 es, ¿cuáles son los
los criterios de permanencia del docente y sus condiciones laborales. La número 2, que si existen los sindicatos y cuál es su participación en las universidades. La número 3 es respecto al proceso de validación, cuáles son las instituciones que están facultadas y cómo es este proceso. La siguiente es respecto a, dada la vinculación estrecha entre la investigación, más desarrollo y la participación de las instituciones de educación superior, cómo se delimita o se lleva a cabo la formación de los docentes y los investigadores. La siguiente es cómo se refleja el contexto social en la educación superior y su relación con la enorme movilidad social que se presenta en Francia. Y la siguiente es qué estrategias en cuestión de vinculación social se generan en las instituciones de educación superior. ¿Me podrías repetir la quinta, por favor? Porque Es respecto a las cómo se refleja el contexto social en la educación superior y su relación con la enorme movilidad social que se presenta en Francia. Contexto social. Ok, bueno, en cuanto a los criterios de permanencia de los docentes, depende del tipo de docente que se sea. Por ejemplo, si se es maestro de conferencias, ya estamos hablando de la enseñanza superior, si se es maestro de conferencias o profesor, estos puestos son definitivos. En las condiciones de trabajo, los profesores en Francia, no tengo aquí el dato, pero tienen un buen nivel de salario, no es espectacular, no son millonarios, pero les permite vivir cómodamente. Lo que sí, las instituciones son, muchas de las instituciones son establecimientos viejos, o sea, edificios viejos como tal, y en muchos lugares no hay tanto espacio. Entonces, tener un cubículo de, no sé, 4 por 3 metros puede ser un lujo para un profesor investigador en las instituciones en Francia, ¿no? Incluso hay un cómic que si ustedes lo ponen como el sistema de educación superior, está en fuentes, de un profesor norteamericano que va a las instituciones francesas y justo lo que más le llama la atención es eso, ¿no? Que un cubículo de 3 por 3 metros lo pueden compartir hasta 4 profesores, porque no hay tanto espacio. Los recursos, por ejemplo, para la investigación o para proyectos, muchos los tienen que buscar los investigadores, o sea, como acá en el CONACYT, hay centros también o becas en las que solicitan para obtener recursos para las investigaciones. En cuanto a los sindicatos, bueno, Francia es famoso por los sindicatos y que hacen huelga, no sé, 360 días del año, estoy exagerando, pero sí existen sindicatos de académicos, incluso hasta asociaciones de estudiantes, de doctorandos, de postdoctorandos, y es una organización que es una sociedad que siempre está organizando como para velar por los derechos de los trabajadores, de las personas. En cuanto a la investigación, desarrollo y la formación de docentes y respecto a la investigación, realmente la formación de los docentes, como vimos en la presentación, depende mucho en las escuelas tanto normales, o sea, por niveles educativos, si son las escuelas normales, los agregados, y la carrera académica tal cual se da desde la TER, o sea, desde que los estudiantes o los portadores de un título de doctor empiezan a formarse más como investigadores siendo ayudantes de un profesor.
Entonces, eso les permite no solo impartir las clases, sino también participar en proyectos de investigación. Finalmente, la maestría y el doctorado son grados académicos que lo que hacen es formar a los estudiantes para ser investigadores ¿no? Respecto a las estrategias de la movilidad social y el contexto social en Francia, yo creo que esta pregunta se establece muy bien con la división entre las universidades y las grandes escuelas. ¿A qué me refiero con eso? El principio de igualdad que hay en Francia puede ser un poco como roto en cuanto a asistir a una u otra escuela. O sea, no es lo mismo que las personas que asisten a la universidad como tal, como a las Grand Écoles. O sea, cuando yo decía son instituciones de élite, es porque ahí van las personas de familias con mayores privilegios sociales. Mientras que a las universidades van estudiantes de familias mucho más modestas, ¿no? Aquí sí vemos sociológicamente la movilidad social de quienes asisten a qué tipos de establecimientos, pero también contar con un grado universitario permite una cierta movilidad social, acceder a ciertos empleos a los que no se tiene acceso si no se tiene el título universitario. Y creo que me falta una, la de las estrategias de vinculación social. En la mayoría de las instituciones o universidades hay una gran vinculación con la sociedad, con los problemas sociales. O sea, muchos de los recursos que llegan a las universidades provienen tanto de la asociación con empresas como con asociaciones o con otro tipo de instituciones que les permiten tanto hacer investigación y a la vez obtener recursos. Entonces, esta vinculación no solo para cubrir ciertas necesidades de la sociedad, sino también para la obtención de recursos económicos hacia las universidades y tener mayor presupuesto. Creo que con eso. Bien. Si un comentario más, abrimos la ronda de preguntas de aquí en nuestro auditorio. Entonces, aquí abajo a mi derecha tenemos un colega, doctor, aquí abajo, ¿no? Parece que en la década de los 2000 fue cuando... A ver, entonces hay que presentarse. ¿De dónde Bien, viene? Salvador Díaz Cuevas, profesor en CCH Sur, bachillerato. Hubo un momento en que estuvo discutiéndose en Europa la homologación. Entonces recuerdo que de parte de Francia había objeción porque, digamos, consideraba que sus ingenierías eran de excelencia en comparación de las europeas en general. Entonces no estaba muy de acuerdo en que se homologara, entonces, en ese ámbito por lo menos, ¿no? Y así había otros casos de otras naciones que tenían alguna diferencia por un motivo similar. En razón de ese antecedente, y luego pongo otro también que no tengo actualizado, la verdad, pero mis profesores en la facultad, cuando estudio de licenciatura, y posteriormente, en la medida que conozco con cierto interés durante los 70, 80 la universidad, pues sé que en investigaciones sociales hay poca investigación o hay poca productividad en términos de investigadores, ¿no? En los institutos del área social y humanística en general. Generalmente se hace como que más evidente el trabajo y la productividad en el área científica dentro de la UNAM, ¿no? Quizás porque se les exige más o ellos tienen una tendencia a buscar publicar, sobre todo en revistas extranjeras y de alto prestigio, ¿no? Entonces, bueno, esta comparación que no está actualizada en mi caso de la UNAM, con esos dos elementos y tomando el caso de Francia en que se oponía en un ámbito disciplinar, de profesión, digamos, la educación superior allá, ¿qué tanto repercute a favor de avances en la ciencia y la trascendencia que Francia esté teniendo?
en el campo de la generación de conocimientos, ¿no? Y si puedes dar, no sería necesario, pero si puedes dar algún elemento comparativo con México, dado lo anterior también, pues ayudaría, ¿no? Muy bien. Sigamos. Vamos en este orden de aquí, luego brincamos para acá, entonces seguía. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Ivonne González y soy estudiante del posgrado de Pedagogía. Mira, mi pregunta va en este sentido. Usted mencionó que existían instituciones privadas contractuales y no contractuales. Me inquieta las no contractuales como en esta línea. Aquí en México, las instituciones privadas, para validar los títulos que emiten, necesitan haber obtenido el REBOE, porque es la forma en la que el Estado, pues a través de la emisión de la cédula profesional, valida esos títulos. Si las instituciones no contractuales, allá en Francia, no obtienen recursos del Estado ni son validados sus diplomas, ¿cómo es que operan? Vamos, los egresados, ¿qué pasa con ellos? Gracias. Hola, buenas tardes. Soy Gil, estudiante de Pedagogía. Mi pregunta es muy sencilla. ¿Hay una institución que otorgue la educación superior en línea en Francia o cada etos de educación superior ha ido desarrollando su propio proyecto? Hola, buenas tardes. Mi nombre es Alejandro Sánchez, de la Maestría en Estudios Políticos y Sociales. Mi pregunta va dirigida hacia, por un lado, comentabas que en las grandes escuelas se tiene mayor nivel de autonomía, ¿no?, que en las universidades, pero en general en las dos, mi pregunta va hacia hasta dónde llega su nivel de autonomía con respecto al Estado. Digamos, que establece que tienen autonomía o que no tienen autonomía. Y por el otro lado, respecto a la migración que ha habido también tan fuerte en los últimos años, incluso pues todo la complejidad de los inmigrantes que son indocumentados, ¿qué se ha hecho en las universidades para trabajar en el abordaje de este tema? Bueno, Eduardo Chávez, de la Facultad de Contaduría de aquí de la UNAM. Antes que nada, felicitar a la doctora Mónica por esta charla que nos ha compartido, sobre todo por agregar las condiciones históricas del sistema educativo superior francés como un elemento contextual que nos permite complementar esta visión comparativa respecto a los otros sistemas que hemos visto en las anteriores sesiones, en donde vemos que no únicamente los elementos de carácter cuantitativo o de carácter estadístico, como decía el maestro Jorge, pues son elementos que puedan de ser definitivos al momento de tratar de comprender este sistema de educación superior. Bueno, mi pregunta va orientada a tratar de comprender un poquito más a las universidades tecnológicas francesas. Quisiera saber si los elementos de carácter humanístico o social permanecen definitivamente separados de estas modalidades de universitarias, para tratar de entender, por ejemplo, el antecedente de lo que usted nos mencionaba en la creación de las universidades politécnicas en México, que si bien es cierto se orientan a crear recursos humanos para la creación de profesionistas que demandan las empresas, me parece que es un elemento del cual la educación tiene otro papel todavía un poco complementario, aún considerando la multiplicidad de los subsistemas de educación superior en México. Muchísimas gracias, Rosa. Sí, porque si no se me olvida. Se me van olvidando. A ver, en cuanto a los avances en la generación de conocimiento, tampoco tengo muy claro el dato en este momento de
por ejemplo, cuántas patentes tiene registrado Francia o cuántas publicaciones tienen registradas, pero bueno, vaya, es una de las potencias mundiales, y lo es porque le invierten bastante a la educación, o le invierten y hay conocimiento y hay investigación sobre eso, ¿no? No tengo los elementos como para poder hacer una comparación al respecto de eso justo en este momento, ¿no? Perdón. Y respecto a las no contractuales, que firmen con el Estado significa sobre todo que tienen acceso a los recursos, pero aún así tienen que tener o sea, si no firman, tienen que tener como acá, la validación del Estado para impartir la educación superior, y también para que los títulos sean oficiales, si no son como las escuelas patito, ¿no? Entonces, solamente lo contractual o no contractual es que se obtienen los recursos del Estado y también se rigen por los principios que el Estado les imponga, digamos, sobre todo de evaluaciones, ¿no? Y el Estado paga, por ejemplo, a sus profesores. Los profesores de las instituciones privadas contractuales se forman como los profesores de las universidades públicas. Entonces el Estado paga a esos profesores, mientras que las no contractuales, las propias instituciones los pagan y, digamos, los contratan. Respecto a si hay una institución, como por ejemplo acá la de educación superior a distancia y en línea, no estoy segura, pero igual lo puedo averiguar y lo ponemos ahí en la página del... Sí, porque ahora no tengo el dato, pero no estoy segura. ¿Qué establece que tienen mayor o menor autonomía? Lo comentaba justo en el receso con una de las asistentes a la sesión, que realmente el principio que lo vimos en el recuento histórico, donde se establece que los contenidos de la educación son los mismos sin importar una institución u otra, es la centralidad de la educación. Entonces, que tengan autonomía, tienen autonomía las universidades respecto a la elección de sus dirigentes, a la participación dentro, a la libertad de cátedra, a ver cómo se reparte el dinero y en qué lo repartimos. Pero respecto, por ejemplo, a los contenidos que tienen que dar en ciertas carreras o que se tienen que cumplir, ahí no se tiene tanta autonomía. Entonces, por ejemplo, las Gran École, vemos que no están tanto en un principio como LMD, sino que muchos de los egresados salen con un título de maestría. Son mucho más autónomas en los contenidos, en a quién designan, en cómo ejercen sus recursos, cómo le hacen. Respecto a los inmigrantes indocumentados, si quieres estudiar en Francia y eres extranjero, tienes que tener un permiso como una visa. Es difícil que acepten gente en las instituciones o las pueden aceptar, pero el problema es que no pueden acceder a las ayudas que les otorga el gobierno si no tienes esa visa o no tienes los permisos, ¿no? Y sí, hay un problema grave en Europa, no solamente en Francia, por los inmigrantes ahora, ¿no? Y sobre las universidades tecnológicas, nada más aclarar que el modelo es el modelo de las universidades que se instauró acá, pero es de las UTES, de las universidades tecnológicas superiores, no de las politécnicas. Entonces las UTES, por ejemplo, la de Nezahualcóyotl, la de... Sí, que están sobre todo no están en el centro del país, sino están en estados estratégicos y que cubren ciertas necesidades de las regiones, sobre todo industriales, ¿no? Ese es el modelo de las universidades francesas. Los institutos tecnológicos universitarios en Francia no están en París, sino se encuentran en las provincias y en regiones donde se ha hecho un estudio de si hacen, no sé, vino,
por poner un ejemplo, en cierta región, entonces se establece una universidad que tenga que ver con química, con procesos tecnológicos, con alimentos y demás, ¿no? Entonces, más que el carácter humanista, digamos, tal vez aquellas que están dirigidas hacia el sector de servicios, más que aquellas que están dirigidas hacia el sector tecnológico. Ahí puede ser. Y estas universidades, por ejemplo, tienen vinculación con la industria, como acá las UTES, ¿no? Pues podemos seguir con. Tenían por aquí todavía unas preguntas. ¿Eras tú? ¿No le pasamos el micrófono, por favor? Ya te lo ganaron otra vez. No, sí, por favor, allá. Perdone, pero ya se había puesto. Sí, perfecto. Hola. Gerardo Nieto, postdoctorante de esta institución. Al principio de sus respuestas a las preguntas, comentó el costo de la educación privada y habló de 1.000 euros al año. Esto evidentemente creo que a lo mejor resulta un dato cierto o incierto. 1.000 euros al año en la educación privada francesa. No sé si esa sería la precisión. Ok, no estoy tan seguro, es mucho más, puede ser hasta 10 veces más elevado que las instituciones públicas. Sí, el dato lo podemos revisar en Campus France, por ejemplo, que establece los montos para tanto universidades privadas como públicas y algunas Gran École. Pero sí puede ser hasta 10 veces más, dependiendo la escuela a la que se quiera ir. También de eso depende. Buenas tardes, doctora, muchas gracias. Mi nombre es Juan Ramón Díaz y tengo una duda con respecto al sector privado. Comenta que hay unas que son contractuales y otras no contractuales. Aquí, en este caso, ¿qué tanto deben respetar, digamos, la separación entre iglesia y educación, la laicidad en la educación superior, este tipo de instituciones? Comentaba que la mayoría de estas instituciones son de corte religioso, es decir, ¿pueden incluso establecer en sus planes de estudio una agenda religiosa? Sí, siempre hago el símil con la situación en México, ¿no? Pero es como las instituciones acá, o sea, tenemos instituciones privadas, religiosas, que algunas dan clases de teología. O sea, finalmente se rigen sobre ciertos principios que el Estado les impone o les propone, dado el dinero que les otorga, pero finalmente hay cierta autonomía en cuanto a los contenidos, sobre todo aquellas que son católicas principalmente en Francia, las que dan la educación privada. Sí. ¿Alguien más aquí? ¿Alguna pregunta? Perdón. Sí, también me interesa ver si el sistema universitario escolar, incluso desde el principio, 2 años para arriba, señalabas, ¿no? No obligatorio ahí, pero digamos, induce hacia la investigación a los jóvenes, porque yo, por ejemplo, lo pregunto continuamente, bueno, cada año, al menos una vez, y a veces otras veces más durante el año semestre, que si tienen interés mis alumnos de dedicarse a la ciencia, ¿no? A la investigación. Y es rarísimo que 2, 3, 5 levanten la mano, ¿no? En grupos de 40 veces, de 30 veces, sí, pero a veces ninguno, ¿no? Entonces, está conectado con el interés de ver si la Universidad Nacional y las universidades en México son generadoras o más bien alientan la investigación y pueda haber generación de ciencia también en México, ¿no? Suficiente. Yo parto de que ciertamente en Francia pues hay más patentes que en México y que allá puedo suponer, no lo sé, eso ya está en tu respuesta que me des, que tanto la propia institución escolar desde primaria o secundaria
y hacia los estudios superiores están fomentando ese espíritu de indagación, digamos. Bueno, en el Ministerio de Educación de Francia, como en México, ¿de qué manera regula la educación? Porque la cédula profesional vendría a ser el documento de Estado, ¿no? Es cierto que la Universidad Autónoma, pues, te da el título el rector, y así debe ser en Francia. Pero el asunto está, esto en términos de ver la educación superior en Francia, ¿qué rol juega, digamos, la cédula profesional o no existe? Y quisiera, después de la ruptura que hubo del movimiento de 68, ¿cuál fue, digamos, cuál fue el desarrollo de la educación superior en términos de lo que vendría siendo lo que tú llamabas la parte de la Universidad Imperial en relación con, pues me imagino, la continuidad de la Universidad Jacobina, ¿no? Entonces, en ese sentido, y después ver un poco la ruptura hacia los años 90, cuando se viene el deshielo de la Guerra Fría, de qué manera ha ido incrementándose la universidad privada en términos de la universidad pública, ¿no? Okay. Voy a empezar por la de qué tanto se fomenta la investigación. Y ahora retomo la de la privada porque ya se me olvidaron como con 20 preguntas más, ¿no? Pero bueno, en cuanto a qué tanto se fomenta la investigación en el sistema de enseñanza francés, yo diría que tiene varias aristas esta pregunta, o varias aristas la respuesta. En primera, y tiene que ver con la vinculación. Por ejemplo, las universidades, ahí hay una vinculación con la sociedad. Muchas de ellas dan pláticas en las instituciones, en los museos, en las escuelas primarias, secundarias, sobre las investigaciones que desarrollan. O sea, la divulgación de la investigación es amplia en Francia, de todo tipo de investigaciones. Y se trata de que ésta llegue hacia los niños, ¿no? Pero también el sistema francés es muy variado. O sea, los tipos de formaciones que ofrece es muy variado. Si la gente no está interesada en investigación, se puede ir a otras profesiones que no necesariamente tienen que ver tanto con la investigación. Entonces, sí hay un fomento, pero también hay una variedad de ofertas para que la gente escoja. Entonces, esa por un lado. Y hay una divulgación grande de lo que se hace en los centros de investigación, en las universidades, de los propios, por ejemplo, los doctorandos hacen coloquios o ateliers donde exponen todos sus resultados de investigación. Y como les comento, muchos de estos están dirigidos, o sea, no es una presentación formalmente académica, sino que se trata de hacer más didáctica para que los niños y la sociedad en general comprenda las investigaciones, comprenda lo que se está haciendo y se interese también por eso, ¿no? Entonces sí se fomenta, pero ofrece mucho.
En cuanto al Ministerio de Educación en Francia, digamos que son muchas sus funciones, tanto la definición de los currículos, estos currículos que decíamos son generalmente homologados en todas las instituciones, organizar e impartir formación a profesores de primaria y de secundaria, la elaboración de políticas de investigación, la supervisión de investigación y de escuelas francesas en el exterior. Son amplias las funciones del Ministerio de Investigación. ¿Qué rol juega la cédula profesional? Realmente no sé si exista como tal una cédula. Yo supongo que no existe, porque muchos de los títulos ya están avalados o conferidos por el Estado o por las instituciones. Pero igual lo podemos apuntar como una duda para ver si existe o no, y si existe, cuál es el requisito o qué rol tiene esta cédula, ¿no? Esa me la llevo de tarea. Y olvidé la del sector privado. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Sí, entonces ya tenemos tarea que hay que poner en la página para contestar, ¿de acuerdo? Aquí abajo a mi izquierda, doctor, por favor. Hola, soy Jessica. A partir de 2013 se reestructuran o se crean nuevos consejos que aluden a ciencia, investigación, a asuntos académicos e incluso a vida estudiantil. ¿Cómo están organizados estos consejos? Algunos se mencionan que son nacionales, otros no hay claridad en la denominación. ¿Y cuál es la interacción que tienen entre estos? Es decir, si están orientados a algún nivel o tipo educativo, o todos son nacionales, y cuáles son los resultados que a partir de 2013 han arrojado. Bueno, por ejemplo, se me viene a la mente en estos consejos o ciertas reformas que se implementaron en 2013, que es no supresión, sino se habían creado polos de investigación dependiendo por universidad, por ejemplo por regiones. Ciertas regiones de Francia se organizaban en regiones cercanas, las universidades se organizaban en polos de investigación. Entonces estos polos de investigación agrupaban a varias universidades. Me parece que es en 2013 cuando estos polos ya no se llaman polos, sino tienen otro nombre, pero tienen la misma función, que es que las universidades cercanas se coordinen para, no sé, hacer la investigación o para hacer cierto tipo de actividades que hacen cada una de ellas, los hagan en conjunto. O por ejemplo las escuelas doctorales, que son organizaciones de instituciones como tal, o de programas doctorales que son afines, por ejemplo ingenierías, que son afines en ciertas regiones de Francia. Entonces, estas escuelas tienen ciertos principios, como los jurados, como que los estudiantes tienen que cumplir ciertos requerimientos para presentar la tesis, para hacer el examen público. ¿Qué otra cosa? No sé si con eso aclaro un poco tu pregunta. En cuanto a los consejos de vida estudiantil, están sobre todo destinados a ver la parte de cómo es la vida de los estudiantes en las universidades. Incluso hay una fuerte promoción para que los estudiantes no deserten. Hay escuelas o clases de orientación previas para que los estudiantes conozcan toda la oferta de las carreras y decidan, digamos, racionalmente o con muchísima información sobre a cuáles van a ingresar. Estos consejos de vida estudiantil también ven, por ejemplo, la asignación de las evaluaciones de condiciones socioeconómicas de los estudiantes para ver cómo se pueden asignar ayudas, ¿no?
Buenas tardes, Lourdes Ortiz. Y bueno, esto de la reforma 2013 ya nos deja mucho más actualizado y si nos puede sugerir cómo seguir todos estos cambios. El propedéutico para las escuelas de ingeniería es muy fuerte porque un año depende si los van a aceptar en esa escuela de ingeniería. Debe estar ahí la parte de orientación donde corresponde que estén seguros de que van a optar por una escuela de gran calidad, o platícanos un poquito más cómo el estudiantado sabe que se va a colocar en escuelas de alto prestigio y a la vez se van a asumir cierto compromiso. Sobre todo, estas clases de orientación se dan a los estudiantes que están en los liceos, en la prepa, antes de que vayan a presentar el examen, el baccalaureate, o que tengan el baccalaureate, y que ingresen a las universidades o al Gran École o a la Escuela de Ingeniería o cualquiera que ellos elijan y en cualquiera que los elijan, ¿no? Entonces, estas clases de orientación yo creo que se empezaron a dar a partir de, no sé, del 2000 en adelante, porque lo que se estaba registrando en Francia era un fenómeno de deserción muy alto en las instituciones. Entonces, estas clases lo que se proponen o el objetivo es que los estudiantes conozcan toda la oferta que les brinda las diversas instituciones, tanto en institución como tal, o sea, si te vas a meter a una universidad, hay ciertas cosas que son diferentes a una gran école, y también en cuanto a las carreras que ofrecen o los tipos de formación que ofrecen estas instituciones. Si yo quiero una carrera en medicina, ¿a qué instituciones me tengo que dirigir? ¿Cómo está organizada la carrera de medicina? ¿Qué pasos tengo que seguir? Si mi perfil, un poco como los exámenes que hacemos o cuando estábamos en la preparatoria, ¿no? Si mi perfil está en esas carreras, o a lo mejor me convienen otras, ¿no? Y sobre las reformas del 2013, yo creo que se pueden subir recursos a la página para que los que estén interesados los puedan revisar ahí mismo. ¿Alguien más desea hacer una pregunta? Bien, de acuerdo. ¿La quieres hacer? Hazla. Tal vez, sí. Entonces, también hemos tenido que adaptarnos a estas condiciones. Entonces, los correos que normalmente envían, ahora Dora los tiene directamente en su celular. Entonces, Dora, por favor. La Universidad de... Bueno, la Universidad de Veracruz, Autónoma de Veracruz, ¿cuáles son las oportunidades laborales para un mexicano formado en las áreas de humanidades? ¿El STAG o estancia para los estudiantes es una condición para obtener el grado académico? Doctora Marta Elvia Ruiz. Y hace un comentario. Nos ha gustado mucho el trabajo de la ponente. Felicidades. Gracias. Como extranjero. En cuanto a las oportunidades laborales para los formados en humanidades y como extranjeros, depende mucho de la situación del mercado laboral en Francia. De hecho, digamos que con esta situación de los inmigrantes, de toda esta situación que se está dando en Europa, el Brexit, en sí, la situación contextual, ha habido ciertas políticas de, ¿cómo llamarlo?, donde se privilegia a los franceses o a los nacionales para darles los empleos sobre los extranjeros. Pero mucho de eso también depende de las cualidades o las calificaciones que tengan los extranjeros para poder ingresar a este tipo de empleos, ¿no? Entonces,
yo diría que son dos factores. Una es que existan las oportunidades, o sea, que haya ciertos puestos, y la otra depende de las calificaciones de las personas. En cuanto a la estancia o el stage, depende de las carreras. Por ejemplo, los de ingeniería tienen que hacer una estancia, por lo menos me parece que es un año, y puede ser en diferentes países. O sea, los estudiantes se pueden ir a España o incluso a México a hacer ciertas estancias. En la maestría, por ejemplo, los estudiantes también tienen que hacer la estancia y es obligatorio. Pueden hacer la estancia en el sector productivo o la pueden hacer también en otras instituciones y en otros países. Perdón, ¿las estancias son obligatorias? ¿Pero en qué áreas o en qué instituciones? Por ejemplo, de lo que ahora me viene a la memoria, en ingeniería son obligatorias. En las maestrías, sobre todo las profesionalizantes, también son obligatorias. Los estudiantes tienen que cumplir, me parece que es al menos un semestre en una empresa relacionada con lo que están estudiando, sobre todo las de negocios. ¿Sí? Sí, esta es de la Universidad Autónoma de Hidalgo, el doctor Carlos Martínez. El caso francés para el sistema educativo mexicano es muy importante porque las universidades tecnológicas del país adaptaron el modelo educativo de los institutos universitarios tecnológicos. Las adaptaciones van desde el técnico superior universitario hasta el técnico profesional universitario, y la posibilidad de continuar con la otra IES para realizar estudios profesionales e incluso de posgrado. Las universidades tecnológicas del país tienen cerca de 25 años de su creación y la matrícula escolar de estas es muy baja. La mayoría de los jóvenes prefieren estudiar una licenciatura y recibir un título universitario que un título tecnológico superior universitario. Pregunta: desde tu punto de vista, ¿qué hace tan atractivos los institutos universitarios tecnológicos de Francia que a las universidades tecnológicas, en las universidades tecnológicas les falta? Saludos, doctor Carlos Martínez Padilla. Yo creo que sí tienen un público, los institutos tecnológicos en Francia, pero como vimos, tampoco es que sean súper populares, o sea que mucha gente ingrese a estos tecnológicos. Las que absorben la mayoría de la matrícula son las universidades. Entonces, tal vez en el caso mexicano tendríamos que revisar un poco qué nos está faltando en cuanto a los diplomas que se otorgan en las universidades tecnológicas, que también tendría que ver mucho con la situación del mercado laboral, cómo están siendo recibidos, y que a lo mejor en Francia tienen muy buena aceptación esos diplomas y en México puede ser que no tanto, ¿no? Pero es una suposición solamente. Recuerden, vamos a tener la presentación de la doctora en la página, ¿no? Ven el video y luego está la presentación cuando hay. Y ahí vienen los datos, entonces incluso vale la pena comparar esta última pregunta en términos de la posibilidad de la matrícula en los tecnológicos, comparándolo con Francia, y ahí veríamos si realmente hay esta diferencia, ¿no? De lo que me acuerdo en la presentación, siempre era la universidad arriba. A ver qué tanta diferencia hay entre la matrícula francesa y la matrícula mexicana. Es una buena pregunta de comparación. Bien, se supone que nos tendríamos que ir más temprano porque hoy la ciudad universitaria está prácticamente vacía, ¿no? Somos de los pocos que estamos en clase. Les agradezco mucho a las sedes, nos despedimos. Realmente para mí es una enorme sorpresa que hayamos asistido tantos al curso. Habla bien del curso, creo. Y insisto, en estas condiciones creo que lo mejor, además, para mostrar que seguimos,
aquí estamos dando clases. Nos vemos la próxima semana. Doctora, le agradecemos muchísimo la premura con la que le invitamos y todo esto, y le agradecemos mucho su participación. Doctora, muchas gracias y nos vemos la semana que entra.